Muy buenas tardes, nuevamente nos reunimos como cada miércoles para hablar de temas que nos compete a todos los cristianos. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre el texto del Nuevo Testamento, el texto recibido y el texto crítico y los ataques a la versión Reina Valera. Hoy vamos a hablar, Dios mediante, con la ayuda del Señor, sobre los ataques del liberalismo, de la teología liberal al Antiguo Testamento. Antes les quiero recordar, como ya el miércoles pasado hemos estado hablando de este libro, que por la gracia de Dios nos ha permitido escribir, sobre religiones, humanismo y posmodernidad. Ahí se habla sobre diferentes religiones, no todas por supuesto, porque es muy vasto, pero los más conocidos: hinduismo, budismo, nueva era, catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, todo eso, todas esas religiones. Se habla también del humanismo, como el humanismo se ha metido en la enseñanza, se ha metido en la sociedad, la exaltación del hombre, la exaltación del ser humano por encima de Dios, y también sobre estos tiempos, la posmodernidad, sobre la ideología de género. Todos esos son temas que son abordados en el libro. Como siempre decimos, el libro está a un precio módico, pero si usted quiere leerlo y no tiene el dinero, mire, no se quede sin leerlo por falta de dinero, igual lo lleva, no hay problema, lo paga como pueda, o si no lo puede pagar, no hay problema, igual se lo lleva. Así que van a quedar unos ejemplares acá en la iglesia del pastor Julio Tomasino. Está también en Centro de Literatura Cristiana, en Montevideo. Acá en Las Piedras está acá en el barrio Belisco, en la librería La Esperanza. En fin, y después en varias iglesias que hemos dejado ejemplares, varias iglesias acá de Las Piedras. Y hoy salieron algunos volúmenes para Artigas, una encomienda mandamos de libros para la ciudad de Artigas también, así que muy bien. Vamos a entrar entonces de lleno a el tema que nos compete para hoy: los ataques del liberalismo al Antiguo Testamento. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es un tipo de crítica que surgió allá por el siglo XVII, XVIII, en Europa. Un pensamiento que, bueno, primero tenemos que decir que durante la Edad Media la Iglesia Católica fue quien dominó el pensamiento en el mundo. En los monasterios, el Papa desde Roma dictaba lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer, y todo el mundo acataba lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana decía. Pero allá por el siglo XV, XVI más o menos, el mundo empieza a tener un cambio. Empieza a haber una reacción contra el catolicismo romano. Se da en el mundo de la cultura y del pensamiento lo que se llama el Renacimiento, que es romper ese yugo con la Iglesia Católica Apostólica Romana, los preceptos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no solamente hablaba sobre temas espirituales, sino aún sobre todos los temas de física, todo pasaba por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces se decía que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y la Tierra era plana, y no se podía decir otra cosa, si no era quemado. Bueno, en ese periodo que se llama el Renacimiento empieza a surgir
una oposición hacia ese pensamiento. Los científicos empiezan a investigar, Galileo Galilei, por ejemplo, y otros empiezan a ver que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra no es plana, y Colón descubre América. Por esa época también surge un hecho fundamental, que es la invención de la imprenta, porque antes, como decíamos el miércoles pasado, había que copiar a mano. Con la invención de la imprenta, ya los libros son accesibles a todos. Otro hecho fundamental que sucede en ese tiempo es la reforma de Martín Lutero, que Martín Lutero dice: no, señores, la salvación es por fe. El justo vivirá, ¿qué? Por la fe. Entonces se rompen esas cadenas del catolicismo romano. Y bueno, el miércoles pasado también hablamos que por esa época se empieza a traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos, ¿no? Casiodoro de Reina traduce su Biblia al español y otros países, Lutero al alemán, en fin. Entonces surge esa reacción contra el catolicismo romano. Por esa época también, un poco más adelante, va a surgir lo que se llamó el humanismo. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es pensar que el ser humano es suficiente. ¿Por qué? Porque bueno, por muchos siglos, en ese oscurantismo desde la Edad Media en que la Iglesia Católica dominaba, ¿qué pasaba? Había un trueno, por ejemplo, y la gente se escondía y decía: bueno, Dios está enojado. Y las religiones paganas decían: bueno, los dioses están enojados. Y cosas así. Había una gran superstición, una gran ignorancia. Pero entonces empieza con los descubrimientos científicos. Newton descubre la ley de la gravedad. Entonces, el hombre pasa a ser el centro del universo. El centro es el hombre, el ser humano. Pasa a ser el centro. Por eso se llama el humanismo. Entonces, aunque esa gente no eran ateos, todos creían en Dios, sabían que había un Dios, pero decían: Dios creó el universo, creó todas las cosas, hizo las leyes naturales, las leyes físicas en el universo, y en el hombre también creó las leyes morales, naturales. El hombre tiene leyes morales, que el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces Dios hizo todas las cosas y se desentendió. No existe una revelación como ser la Biblia, todo eso. No, eso no. O sea, a pesar de que no eran ateos, pero pensaban que, como decían en aquella época, el hombre había llegado a la mayoría de edad y ya no necesitaba de Dios, porque necesitó de Dios mientras era niño, pero ahora la humanidad había llegado a la mayoría de edad. Por esa época también surge un poco más adelante, el racionalismo, que era que todo tenía que pasar por la razón, todo se tenía que razonar, y si no entraba en la razón, se desechaba. Por esa época también, un poco más adelante, siglo XIX, Darwin escribe su famoso libro sobre la evolución de las especies, diciendo que el ser humano no es creado por Dios, sino que desciende del mono. Entonces, esa teoría de la evolución natural, también en muchos pensadores cristianos, le llegó también, y ellos empezaron a decir: bueno, así como hubo una evolución natural del ser humano, también hubo
una evolución espiritual. Entonces ellos decían, toda la Biblia no es otra cosa más que la evolución del politeísmo al monoteísmo. Antes eran todos politeístas, todos adoraban a muchos dioses, incluso Moisés adoraba a muchos dioses, pero fueron evolucionando hasta que llegaron al monoteísmo. Todo ese pensamiento de esos críticos y teólogos liberales, se les llama liberales, ellos se llamaban liberales. ¿Por qué se llamaban liberales? Porque decían que tenían una mente libre, que no tenían ataduras ni dogmáticas, ni porque esto es lo que piensa la Iglesia de Roma, o porque esto es lo que piensa la Iglesia luterana, o no sé qué, que esto, que ello. Ellos decían, nosotros somos libres, tenemos un pensamiento libre. Por eso decían que eran liberales. Aparentemente esto es bueno, en ese sentido, que uno piense con libertad. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero ¿cuál es el problema? Que todos esos pensadores liberales y esos teólogos liberales se acercaban a la palabra de Dios con un gran prejuicio. Entonces no creían en la inspiración de las Escrituras, no creían que la Biblia era inspirada por Dios, no creían en la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué es la inerrancia? Es que la Biblia, lo que pensamos que la Biblia no contiene errores. Entonces ellos no creían en la inerrancia de la Biblia, no creían en la inspiración de las Escrituras, lógicamente no creían en la encarnación de Cristo, no creían en su resurrección, no creían en su divinidad. No creían nada, tenían la Biblia como un libro más, como quien lee Don Quijote de la Mancha o no sé, algún otro libro de estos, ¿no? Entonces, de esa manera se acercaban a el texto bíblico con un gran prejuicio, porque no era que eran liberales, porque si alguien es liberal, bueno, puede pensar libremente. Entonces alguien podía decir, no, la Biblia es inspirada por Dios, pero ellos se decían liberales, pero en realidad no eran liberales. ¿Por qué? Porque se acercaban al texto bíblico con todos esos prejuicios, con todos esos preconceptos, ¿ah? Creyendo que la Biblia era una evolución del politeísmo al monoteísmo, cosas que son totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron algunos ataques? Por ejemplo, en el siglo XIX, algunos empezaron a decir, bueno, el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que nosotros siempre dijimos, ¿no? Y se nos enseñó en los institutos bíblicos, en los seminarios, se nos enseñó en la escuela bíblica que lo escribió Moisés. Bueno, resulta que dice, no lo escribió Moisés. Son una colección de mitos cananeos, mitos de otros pueblos que tomaron los hebreos. Y hubo 2 hombres que fueron Graf, alemanes, y Wellhausen, no sé si lo escribí bien, capaz que le erré algunas, porque vieron como estos alemanes, no sé por qué no se llaman Rodríguez o Fernández o algo así. Entonces, la hipótesis documentaria de Graf y Wellhausen, estos 2
críticos alemanes, postularon en el siglo XIX que el Pentateuco era una colección de 4 documentos. J-E-D-P. Entonces ellos dicen, hay en el Pentateuco la combinación de 4 documentos. El primero, dice, es el documento yavista. El documento yavista es aquellas narraciones de la Biblia del Pentateuco, aquellas narraciones donde aparece la palabra Jehová o Yahvé, por eso se llama yavista. Después hay otros documentos que son eloísta. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia la palabra Elohim, que es Dios, quiere decir Dios en hebreo, Elohim. Si nosotros vemos Génesis 1 y 2, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 no se nombra la palabra Jehová, sino que aparece solo Elohim, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim, como dice la Biblia, en hebreo Elohim, los cielos y la tierra. Entonces, en todo el capítulo 1 de Génesis se nombra a Elohim solamente. En el capítulo 2 se nombra a Jehová. Ya en el capítulo 2 empieza a hablar de Jehová. Entonces ellos dicen, ¿vieron? Dice, son 2 documentos distintos, dice. Hubo un periodo de la historia que se hablaba, se escribía en la Biblia, en el Pentateuco, con la palabra Jehová. Y otro periodo más antiguo, que es el periodo eloísta, el periodo que se habla de Elohim. Son los periodos más antiguos, pero ¿qué dicen ellos? Este periodo elohista es de la época de Salomón o de David, Salomón. O sea que estamos hablando más de 500 años después de lo que porque nosotros creemos que lo escribió Moisés allá por el 1500 antes de Cristo. Nos estamos salteando como 500 años. Y son algunos documentos nada más, algunos, dice. Después hay otra sección del Pentateuco que es el periodo deuteronómico. ¿A qué se refiere? No se refiere al libro de Deuteronomio como tenemos en la Biblia, sino que dice que fueron unos sacerdotes que como que inventaron todo eso en el periodo del rey Josías, en el avivamiento de Josías. Entonces ellos como que se confabularon e inventaron, fue un invento todo eso. Y después está el último periodo, el periodo P, que es el periodo sacerdotal, que en inglés quiere decir Presley, por eso que aparece la letra P, el periodo sacerdotal, que fue escrito que después del exilio, fíjese, tan tardío, después del exilio, unos 1000 años después de Moisés. O sea que, dice ellos, por ejemplo, yo tengo la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, y la Biblia de Jerusalén, en la introducción al Pentateuco, la Biblia de Jerusalén dice que ellos se adhieren a la hipótesis documentaria Graf-Belhausen. Entonces usted está leyendo la Biblia de Jerusalén, el Pentateuco, y entonces le aparece una narración y dice, bueno, esto pertenece al periodo deuteronómico.
de repente está leyendo, esto es del periodo yavista, esto es del periodo sacerdotal. Pero si creemos eso, por ejemplo, el periodo sacerdotal según esta hipótesis de Graf Belhausen, fue escrita después del exilio de Babilonia. O sea que estamos hablando de más de 1000 años después de Moisés, de los acontecimientos que se narran acá, y que fue un invento. Y Biblias y libros cristianos se adhieren a esta hipótesis, como yo estoy contando acá, que la Biblia de Jerusalén, usted está leyendo el Pentateuco y hay comentarios abajo. Esto pertenece al periodo eloísta, esto pertenece al periodo yavista. Dicen que hay también, en la hipótesis documentaria de Graf Belhausen, que hay contradicciones y que hay duplicaciones, porque por ejemplo, cuando Abraham fue con Sara a Egipto y le dijo que dijera que era su hermana, después más adelante tenemos otro acontecimiento, no en Egipto, pero ahí cerca de Canaán, con el rey Abimelech y Isaac, que también le dijo a su esposa que dijera que era su hermana. Entonces ellos dicen, ¿vieron? Hay duplicaciones. Es el mismo relato, dice. Es el mismo relato y el personaje es distinto, porque son de distintos periodos. Es uno de estos 4 periodos. Incluso hay algunos autores más liberales, incluso que ponen más de estos 4 periodos. Entonces, muchos cristianos, incluso en seminarios cristianos, se está enseñando, cuando se enseña el Pentateuco, se enseña de acuerdo a la teoría documentaria. O sea, no es que se enseñe la hipótesis documentaria, que yo también la enseño cuando enseño en los institutos, enseño la hipótesis documentaria JEDP de Graf Belhausen, pero ¿qué pasa? Pero no creo en esa hipótesis, o sea, les doy esa información a los alumnos, pero no, en algunos seminarios se está enseñando que eso es la verdad, que así es, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otras Biblias de corte liberal. Todo eso es teología liberal, la teología liberal, el liberalismo dentro del cristianismo. Pero hay otros ataques, no es solamente hacia el Pentateuco. Por ejemplo, muchos dicen que Isaías no es escrito por un solo autor, no es escrito por Isaías solamente. Isaías escribió una parte nomás, porque cuando usted lee Isaías, usted lee del capítulo 1 al capítulo 39, y lo que más resalta es juicio a las naciones, todo eso, al pueblo. Y del 40 al 66 es más bien consolación. Consolación, no temas, Sión, ese pasaje que dice pobrecita, fatigada, pasaje muy conocido. Yo soy tu redentor. Entonces, ellos dicen, acá del capítulo 40 en adelante no es Isaías el que escribe, es otro, no sabemos quién. Y ellos le ponen el Deutero Isaías, que quiere decir, Deutero quiere decir segundo, el Deutero Isaías. Entonces, usted lee un libro, por ejemplo, está leyendo un libro de corte liberal, un comentario de Isaías, por ejemplo,
dice, bueno, acá el Deutero Isaías dice tal y tal cosa. Incluso algunos autores dicen que hay más de un autor, incluso dicen que hay 3 o 4, ¿no? Diciendo que hay más de un autor. Después, cuando, si Dios quiere, veamos lo de los rollos del Mar Muerto, ahí vamos a ver cómo esta teoría del Deutero Isaías y de varias partes de Isaías queda descartada. Pero eso después lo vamos a ver, no hoy, porque no da el tiempo. ¿Ah? Tal vez para la próxima clase hablemos sobre los rollos del Mar Muerto. Otro ataque también contra el Antiguo Testamento, por ejemplo, es con el libro de Daniel. Muchos han dicho que Dios liberó a Daniel de los leones y cuando lo liberó de los leones lo agarraron los liberales. Porque como que Daniel, a partir del siglo XIX, cayó en el foso no de los leones, sino en el foso de los liberales, del liberalismo. Entonces, usted agarra un libro de corte liberal, cristiano, pero liberal, y le va a decir fecha de composición, ¿no? En los libros que dice, bueno, en tal año se escribió. Entonces, bueno, a nosotros siempre nos enseñaron que Daniel lo escribió durante el cautiverio babilónico, ¿no? Fue uno de los jóvenes que fue llevado cautivo, ¿no? Junto con, bueno, fueron varios, pero ahí en el libro se cuenta de Azarías, Misael, Ananías y Daniel. Sin embargo, ellos dicen no. Daniel es un personaje mitológico, pero el libro de Daniel lo escribió, vaya a saber quién, en el siglo II, allá por el 100 y pico antes de Cristo, o 200 y pico. Entonces dice, lo que cuenta Daniel no es profecía, lo que dice Daniel no es profecía. Vieron que Daniel cuenta, habla de los 4 imperios, del imperio babilónico, el medo-persa, el griego y por último el romano. ¿Ah? Entonces nosotros siempre se nos enseñó y nosotros enseñamos que Daniel ya profetizó esos reinos. Sin embargo, ellos dicen, no, él no profetizó nada. Era historia, porque eso ya había pasado. Entonces cuando él habla de Grecia y todo, porque él habla, porque Daniel habla con una precisión milimétrica, lo describe al pie de la letra. Entonces dice, no, dice, lo que pasa que es historia. Él ya sabía de todo eso porque ya era historia, ya estaba en los libros de historia. Entonces él, para hacer creíble su mensaje, puso como que era profecía y puso como que se había escrito en el cautiverio babilónico, pero no, pues se escribió en el siglo II. ¿Ah? Se escribió en el siglo II, dicen ellos. Entonces, todos estos ataques provienen del liberalismo, ¿no? La teología liberal, teología de corte liberal. Y todo eso es para desacreditar la Biblia. Y en estos últimos tiempos hay un plan para que la Biblia caiga en descrédito. Porque la Biblia es la revelación. O sea, nosotros nos guiamos por una revelación que es la palabra de Dios, ¿no? Es la revelación para nosotros.
Pero si se desacredita la revelación de Dios, porque como yo decía, estos hombres no eran ateos, ellos creían en Dios, pero no creían en la revelación, creían que Dios nunca había hablado por la Biblia, que eso era un invento, que Dios existía pero que no se daba por enterado, nunca había hablado a través de la Biblia, ni nada de eso. Entonces, este intento diabólico por desacreditar la palabra de Dios lo vemos en estos últimos tiempos. ¿Qué pasa en estos últimos tiempos? Estamos viviendo unos tiempos de, podríamos llamar, entre comillas, espiritualidad, que de espiritualidad no tiene nada, ¿no? Tiempos de espiritualidad, con todo esto de la nueva era, las religiones orientales, la creencia en los ángeles, que ahora anda todo el mundo creyendo que en los platos voladores, que hay seres extraterrestres que se comunican con nosotros para darnos mensajes, y todo eso desacredita la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no es necesario una revelación, sino que hay muchas revelaciones, ¿no? Acá en Uruguay tenemos la famosa estancia La Aurora, ahí creo que queda en Salto, me parece, donde se juntan miles de personas porque dicen que ahí es un lugar estratégico de mucha energía, donde hay avistamientos de ovnis, y viene gente de todo el mundo a la estancia La Aurora para ver los famosos avistamientos, porque él dice que ahí hay mensaje que viene para el ser humano. Entonces, desacreditando el mensaje de la palabra de Dios, porque si usted predica en una campaña y dice, este es el mensaje de Dios para el ser humano, pero dice, no, el mensaje está en las religiones orientales, lo que enseñó Buda, lo que enseñó Confucio, lo que nos enseñan los avatares, es decir, esos seres ascendidos, como dice la nueva era, los avatares, seres ascendidos, lo que nos comunican, por ejemplo, los seres extraterrestres, lo que nos comunican las experiencias chamánicas, los chamanes, es decir, esas personas que en la selva beben algún alucinógeno, entonces dice que tienen experiencias místicas, ¿no? Y pueden revelar el futuro y ver el futuro. Entonces se trata de desacreditar la revelación de Dios, porque hay muchas revelaciones, ¿no? Pero también el enemigo no solamente quiere desacreditar la revelación de Dios, también quiere desacreditar las instituciones de Dios. Por ejemplo, hoy en día la ideología de género dice que el principal lastre para la sociedad es la familia. Entonces se quiere destruir la familia, ¿no? Y las instituciones como la familia, la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia está en la mira de la ideología de género? Porque la iglesia enseña valores como por ejemplo la familia, las relaciones estables. Todo eso es mal visto, es abominable para la ideología de género. Entonces, el liberalismo se introdujo tratando de desacreditar la palabra de Dios. Y hoy ese tipo de liberalismo sigue. En el siglo XX, también hubo embates del liberalismo. Por ejemplo, un teólogo que se llamó Rudolf Bultmann
alemán también. ¿Qué decía Bullmann? Decía que el Nuevo Testamento, ahí ya no hablaba del Antiguo, hablaba del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento era una colección de mitos. Entonces, él decía que él quería encontrar el Jesús histórico. El Jesús histórico. Él y otros autores liberales no tenían ninguna duda de que Jesús había existido. El liberalismo nunca dudó de la existencia de Jesús. Pero ¿qué decían? Que Jesús, el Jesús histórico, como decían ellos, fue un hombre común y corriente, un maestro que enseñó ética, enseñó cómo debemos relacionarnos entre nosotros, cómo debemos resistir el dominio opresor, por ejemplo, en el caso de Jesús, de Roma, por ejemplo, pero que todo lo demás, eso que era hijo de Dios, que nació de una virgen, que resucitó, todo eso era mito, que todo eso había sido inventado por la iglesia. Después que Jesús murió, la iglesia se juntó, la comunidad de fe, como le llama Bullmann, la comunidad se juntó. Entonces empezaron a elaborar esos mitos alrededor del personaje Jesús, alrededor del Jesús histórico, ¿no? Que hacía milagros y todo eso, que resucitó, que volvería otra vez, que era el Mesías. Entonces dice, todo eso son mitos que nosotros al leer el Nuevo Testamento, decía Bullmann, al leer el Nuevo Testamento, eso ya en el siglo XX, Bullmann se murió en el 60 y algo, creo que 60 y algo, 70 por ahí, murió Bullmann. Entonces Bullmann decía, nosotros debemos leer el Nuevo Testamento sacando todos esos mitos que la iglesia inventó en torno al Jesús histórico. Hubo otro teólogo que se llamó Karl Barth. Barth había estudiado en seminarios liberales, en Alemania, en esas regiones ahí, aunque él no era alemán. Nació en Basilea. Él se había educado en toda la teología liberal. Creía en todo, en la hipótesis documentaria JDP, en el Deutero Isaías, todo eso. Creía, como Bullmann, que el Nuevo Testamento era una colección de mitos, todo eso. Y él, siendo muy joven, allá por 1914, 15 por ahí, lo nombran pastor luterano y él tiene que ir a pastorear una iglesia. Entonces, después que termina la Primera Guerra Mundial, allá por el 16, fue una guerra devastadora. No había una familia que no tuviera un muerto o alguien mutilado, que le faltara las piernas, unas cosas tremendas. Y él, con su teología liberal, cada domingo se tenía que enfrentar con el dolor de la gente que venía a la iglesia. Y él se dio cuenta que con su teología liberal, él no podía ayudar a las personas. Pues claro, no creía en nada, no creía en el Antiguo Testamento. No. Entonces, él rompe con la teología liberal. Barth rompe con la teología liberal. Era un teólogo muy reconocido en el liberalismo. Y él rompe con la teología liberal y escribe un libro
grande, gordo, ¿sí? Que se llama La Epístola a los Romanos. Es todo un comentario de la carta de Pablo a los romanos. Un mamotreto así. Y él ahí afirma todo lo que para nosotros es bien sabido, ¿no? El nacimiento virginal de Cristo, la soberanía de Cristo, el pecado, que por supuesto los liberales no creían en el pecado, ¿no? Eso, bueno, él afirma que el hombre es pecador, todo eso. Y cuando publica ese libro cae como una bomba entre los teólogos liberales, así como Barth, nuestro abanderado, nuestro teólogo más grande del liberalismo, que se volvió un fanático ahora, cree en todas esas cosas. Entonces Barth rompe con el liberalismo. Entonces cree, dice él, que Dios, con nuestros conocimientos, Dios tiene que revelarse a nosotros. Entonces Barth rompe con eso y ahí surge lo que se llama la neo-ortodoxia. La palabra ortodoxia quiere decir la recta interpretación. Él no era un ortodoxo, él era liberal, como todos sus amigos, teólogos, eran liberales. Pero entonces se empieza a llamar ese movimiento creado por Barth. Bullman también está en un tiempo, aunque después Bullman se va de la neo-ortodoxia. Entonces dice, esta es una nueva, es volver de vuelta a la ortodoxia, a todo lo que el cristianismo clásico ha creído. Pero vamos a ver que Barth en realidad se quedó a mitad de camino. Barth quiere ir de acá hacia acá, salir del liberalismo para llegar acá, pero ¿qué pasa? El problema de Barth es que nunca llegó a salirse del liberalismo y se quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Barth creía que la Biblia, decía Barth, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Barth creía que la Biblia contenía errores, o sea, no creía en la inerrancia de la Biblia, aunque sí creía en que algunas partes de la Biblia eran inspiradas por Dios. Algunas partes. Decía él, las que son fundamentales para nuestra fe, decía. Pero no toda la Biblia es inspirada. Entonces, la neo-ortodoxia con Barth se queda a mitad de camino. Barth nunca logró en realidad romper con el liberalismo y se quedó a mitad de camino. Eso es lo que se llama la neo-ortodoxia. Entonces dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y que la Biblia se vuelve la palabra de Dios cuando me habla a mí. Pero si no me habla a mí, no es la palabra de Dios, dice Barth. Entonces, la neo-ortodoxia también le hizo un gran daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque del resto de los liberales nosotros podíamos defendernos fácilmente, ¿no? Porque venía alguien diciendo que, bueno, que era todo mitos y que el Pentateuco eran mitos cananeos. Entonces nosotros ya sabíamos y nos defendíamos. Pero Barth viene diciendo que cree en el pecado original, que cree en todo eso. Entonces, claro, se metió en muchas iglesias. Entonces le hizo un daño tremendo al cristianismo, la neo-ortodoxia. ¿Por qué? Porque como un caballo de Troya se metió en las iglesias, entonces la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios.
ataques del liberalismo. Hermanos, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios hoy más que nunca se está moviendo y está usando su palabra. A pesar de todos los ataques, ¿qué dice la Biblia? Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que, entonces, hermano, por más que el liberalismo quiera atacar la palabra de Dios, no puede. Muchas veces nosotros vamos a una librería cristiana y a veces encontramos libros de tendencia liberal. Entonces abrimos un libro y dice Daniel, escrito en siglo II. Los mitos de los evangelios, el mito de la creación, por ejemplo. Hace un tiempo una compañera de trabajo dice, yo estoy estudiando en el liceo nocturno, dice, estoy estudiando en el liceo nocturno, y la profesora de literatura me mandó un trabajo sobre el mito de la creación, ayúdame. Y yo digo, bueno, yo no creo en el mito de la creación, yo creo en el relato bíblico de la creación, pero no en el mito. La creación no es un mito, es un relato. Y entonces todo esto, toda esta ideología liberal se está metiendo dentro de nuestras iglesias. Pero quiera el Señor que nosotros podamos mantenernos fieles a la palabra de Dios. Llegamos hasta acá. Dios mediante, con la ayuda del Señor, el próximo miércoles estaremos abordando otro tema que espero no aburrirlos mucho y que más o menos sea de interés. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.